Vamos a intentar aclarar algunos conceptos respecto a los prototipos en JavaScript. Bueno, aquí dice que en un post anterior hemos aprendido varias formas de crear objetos en JavaScript. Una de las formas de crear objetos en JavaScript es usando la función constructor. Usando la función constructora, vamos. Pero vamos a ver que hay un problema en crear objetos con la función constructora. Vamos a considerar la siguiente función constructora que tenemos aquí en este recuadro. La función humano, va a tener dos propiedades, firstName y lastName. Y además va a tener un método fullName, que como veis, pues sencillamente concatena las dos propiedades anteriores para devolver el nombre completo, fullName. ¿Vale? Aquí vemos que un método se define en la función constructora exactamente igual que una propiedad cualquiera. Es el nombre de la propiedad y después el valor de la propiedad, que en este caso el valor de la propiedad es la definición de una función. Vale, pues tenemos la función constructora, sin ningún problema. A continuación, creamos el objeto person1. Hacemos new human, nuevo función constructora, y le pasamos los valores de las propiedades, nombre y apellido. Hasta aquí, todo bien. Ahora dice, vamos a crear los objetos persona 1 y persona 2. Bueno, persona 1 ya hemos visto cómo lo creamos, usando el constructor, la función constructora human. Vale, pues igual que hemos hecho para person 1, new human, hacemos para person 2 y le pasamos dos parámetros diferentes, un nombre y un apellido diferente. Al ejecutar el código anterior, al ejecutar este código, es decir, al crear los dos objetos, la máquina JavaScript creará dos copias de la función constructora, uno para person 1 y otro para person 2. Es decir, cuando yo haga esta instrucción, cuando se ejecute esta instrucción, se va a crear este objeto. Y cuando yo haga esta instrucción, person 2 igual tal, se va a crear este otro objeto. Es decir, vamos a tener en memoria un objeto y otro objeto. ¿Vale? Pero fijaros que dentro de este objeto está una propiedad, otra propiedad, que esto es lógico porque son el nombre y el apellido, y también un método. En el otro objeto que tenemos una propiedad, otra propiedad y también un método. Pero este método y este método van a ser exactamente iguales, siempre. Y si en vez de dos personas tuviera 2000, pues tendría creados en memoria 2000 objetos, cada uno con sus dos propiedades y, además de las dos propiedades, un método que es exactamente igual en los 2000 objetos, cuando con tener una única copia de ese método podría ser suficiente. Cada objeto creado usando el constructor o función constructora tendrá su propia copia de las propiedades y métodos. Eso no tiene sentido tener dos instancias de la función fullName, es decir, del método, que hace lo mismo. Guardar instancias separadas de una función para cada objeto provoca un desperdicio de memoria. Veremos más adelante cómo podemos resolver este problema. ¿Vale? Bueno, más adelante veremos cómo resolver esta situación. Ahora vamos a ver el tema de los prototipos. Cuando se crea una función en JavaScript, la máquina JavaScript o el motor de JavaScript añade una propiedad prototipo a la función. Es decir, cuando yo creo una función, sea la función que sea, por ejemplo la función human, que la hemos creado antes, ¿vale? La función human es esta función, en este caso es una función constructora, da igual que sea una función constructora o una función normal y corriente. Cada vez que se crea una función, supongamos que es esta en amarillo, automáticamente el motor de JavaScript le va a crear una propiedad que es la propiedad prototipo, prototype, ¿vale? Esta propiedad es en realidad un objeto, este objeto que está en azul, ¿vale?
Este objeto que está en azul se llama objeto prototipo, ¿vale? Este objeto, que es en realidad una propiedad de la función que se ha creado, tiene a su vez un constructor. Perdón. Tiene a su vez un constructor, no, una propiedad constructor, ¿vale? Tiene a su vez una propiedad constructor por defecto, que es la propia función en la que está, a la que pertenece, ¿de acuerdo? Repito, cuando se crea una función en JavaScript, el motor de JavaScript añade la propiedad prototype a la función, esta de aquí. Este prototype, esta propiedad prototype, es un objeto, este azul, llamado objeto prototipo, que tiene una propiedad constructor, que es esta de aquí. La propiedad constructor apunta de vuelta a la función en la que el objeto prototipo es una propiedad, ¿vale? Es decir, esta función se le crea automáticamente esta propiedad, que es un objeto, es el objeto prototipo. El objeto prototipo a su vez tiene un constructor que es la propia función. Podemos acceder al prototipo de la función, podemos acceder a la propiedad prototipo de la función utilizando el function name prototype. Podemos acceder a la propiedad prototipo de la función, usando el nombre de la función .prototype. Lo que quiere decir esto es que podemos acceder a la propiedad prototipo, es decir, a este objeto, usando el nombre de la función .prototipo. Cuando tú escribes el nombre de la función .prototype, en realidad estás accediendo a este objeto, ¿vale? Desenredando lo que dice aquí. Cuando escribimos nombre de la función, es decir, nombre de la función sería human.prototype, en realidad estamos accediendo a este objeto. Como se muestra en la imagen de arriba, human, la función constructor human tiene una propiedad prototipo que apunta al objeto prototipo. Propiedad prototipo que apunta al objeto prototipo. El objeto prototipo tiene un constructor, el objeto prototipo tiene un constructor, una propiedad constructor, que es esta, que apunta de vuelta a la función human, a la función constructora human. Vamos a ver un ejemplo aquí. Bueno, aquí tenemos la función human y el objeto person1.